Buenas tardes, muchas gracias por venir a esta cita de la semana con el autor, con Horacio Castellanos Moya. Y bueno, yo voy a ser muy breve porque lo que importa son aquí los ponentes maravillosos de esta mesa. Yo solo quiero decir que adquirí el vicio de leer a Horacio poco después de conocerle en Iowa y bueno, eso dura toda la vida, yo creo, porque es un escritor absolutamente fundamental. He tenido incluso, además, la suerte de poder adentrarme en él y leerle en este contexto. Este contexto es el presente, este es el tiempo de Horacio Castellanos Moya, porque nos ofrece una visión del revés. Resulta que estamos inundados de una aceleración y de una espeluznante impresión diaria de sorpresa, de sentirnos atónitos ante las barbaries de algunos poderes. Y yo creo que leer a Horacio en la era Trump es todavía mucho más poderoso que haberlo leído en el pasado. Tendría que hablar con gente que lo ha conocido, que lo ha leído desde hace más tiempo y de hecho me muero de ganas de saber qué opinan de esto los ponentes. Pero yo creo que en este presente leer a Horacio es una revelación de autenticidad, de verdad y de profundidad en personajes que son fantasmas opacos, sometidos a una ley, a una especie de dictadura, de la comunicación moderna. Cuando yo veo avanzar la caravana hacia el norte de los centroamericanos, porque yo creo que Horacio, le preguntan muchas veces de dónde es, él dice que es de El Salvador, yo creo que es el gran autor centroamericano del momento, Centroamérica como un espacio literario, como un mundo literario. Él está hablando de esa, él les pone vida, les pone alma, les pone peripecia, les pone verdad a todos esos especie de muertos vivientes que vemos no rendirse y caminar hacia una especie de espejismo de futuro que no sabemos si es mejor o peor. Por eso yo le agradezco a Horacio que me ayude a comprender mejor todo eso. Y yo creo que lo estoy comprendiendo mejor y no me canso de recomendar su lectura activamente para entender esa grandísima revelación presente. Sin más, voy a empezar a pasar la palabra a los ponentes. Van a intervenir en orden alfabético y la primera que lo hará será mi admiradísima, queridísima amiga Ana Caballé, que es una escritora, una crítica literaria excepcional y una profesora universitaria extraordinaria. Ana, sobre todo, ha brillado en muchísimos escritos, pero sobre todo en sus biografías son para mí algo espectacular. La última de Concepción Arenal, la que le dedicó a Umbral, a Carmen Laforet, son obras maestras que yo creo que determinan en este país un antes y un después en el género de la biografía. Y sin más tiene la palabra Ana para que nos alumbre sobre Horacio.
Muchísimas gracias, Jesús Ruiz Mantilla, colega en El País. Los dos coincidimos allí en las páginas. Él escribe muchísimo más a menudo que yo, lógicamente. No es por intercambiar flores, pero yo creo que es uno de los cronistas culturales, quizá el mejor cronista cultural que tenemos. No, es verdad. O sea, que un placer estar aquí compartiendo la mesa con este coordinador fantástico. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí. Bueno, el placer es literal, porque esta sala es maravillosa, esa sala de los embajadores. Y por otra parte, pues agradezco muchísimo a Casa de América que me haya invitado a participar en esa Semana del Autor dedicada a Horacio Moya Castellanos. Yo debería decir, como a San Agustín en sus confesiones, ego non sum dignum, porque ni lo soy de estar aquí en ese espacio maravilloso, ni soy una especialista en la obra de Horacio, al que conocí en un congreso que organizamos en 2015 en la Universidad de Barcelona. Lo organizaba una asociación llamada Redisca, que hace algo que es muy importante, que es reivindicar la literatura centroamericana. Es verdad que desde, digamos, la floración del boom, toda la atención en los últimos, desde hace muchos años se ha ido yendo pues, a los grandes países latinoamericanos, ¿no? Y Centroamérica existe. Y Centroamérica tiene escritores tan maravillosos como Horacio Moya Castellanos, de manera que yo felicito también a Casa de América porque dedicarle un homenaje o una semana a su obra es también reconocer el peso y la importancia que tiene la literatura centroamericana. Yo coincido, en mi modestísima opinión, con Jesús, en el sentido de que Horacio probablemente es el mejor escritor en estos momentos, el más representativo de la literatura centroamericana. Y para mí, si me lo permiten, todavía ganó más enteros cuando tuve la oportunidad de conocer, de viajar a El Salvador por primera vez, y allí, por ejemplo, pues libros como El Asco, es que me explotó. O sea, lo entendí todo, adquirió una dimensión, digamos, una trascendencia que la literatura es maravillosa porque te permite conectar con mundos que no son los tuyos, pero si además tienes la oportunidad de contrastar esa experiencia literaria con la experiencia real, pues claro, todo adquiere otra dimensión. Entonces yo allí, pues viendo la realidad tan conflictiva, tan difícil de El Salvador, viendo el dolor de tantísimas gentes, pues la verdad a mí es que, volví con Tania Pleitez, amiga común, lo comentamos y digamos que entonces me volqué en la obra leí la obra de Horacio Moya con otros ojos y con otra mirada, de manera que para mí es un placer estar aquí. Y bueno, voy a atenerme al título genérico de la sesión, que es Elogio del perdedor, los personajes en la obra de Horacio Castellanos Moya. El tema es precioso. Realmente el tema del perdedor es un tema que desde el punto de vista literario, artístico, cultural, nos interesa muchísimo. Yo creo que todos nos reconocemos de algún modo en la figura del perdedor. De algún modo todos somos perdedores en la medida en que es muy difícil que, digamos, que el ideal que cada uno tiene de sí mismo y de los objetivos que puede alcanzar en la vida los alcance verdaderamente. De modo que, de un modo u otro, todos somos perdedores. Los lectores nos identificamos fácilmente con este tipo de personaje que caracteriza toda la obra. Yo creo que desde el principio, desde su primer libro, de su primera y fantástica novela, La diáspora, caracteriza muy bien toda su obra el personaje del perdedor, ¿no? Todos sus personajes son perdedores en el sentido de que, ahora me voy a permitir algunas generalizaciones, pero todos son personajes que de algún modo están condicionados o repiten un mismo arquetipo literario,
que es el de hombres, en general son hombres. Es un hombre que por alguna razón tiene que dejar su país, tiene que dejar su mundo, tiene que huir, pero digamos que todo lo que deja atrás es una mochila que carga en su futuro, que le pesa, de manera que la literatura de Horacio de alguna manera nos está planteando siempre una dialéctica que a mí me resulta profundamente interesante, que es la dialéctica yo-mundo. En qué medida el sujeto, digamos, está condicionado por las circunstancias. O sea, Ortega ya en las Meditaciones del Quijote hablaba, ¿no?, de el hombre que es él y su circunstancia, y si no salva su circunstancia, no se salva él mismo, ¿no? La circunstancia en un sentido muy general, pero la circunstancia, en el caso de la obra de Horacio, es una circunstancia, digamos, que tiene unos perfiles muy concretos. Es una circunstancia política, es una circunstancia moral que condiciona a sus personajes, que les obliga a marcharse, pero una vez se han ido, cargan con ello. Es decir, que, digamos, los personajes huyen. Horacio se ha definido muchas veces como una apátrida. Yo me permito discrepar porque, de alguna manera, la patria de Horacio Moya va siempre con él, ¿no? Es el Salvador, esa patria con la que carga. Bueno, decía que el personaje del perdedor es un personaje literariamente muy interesante. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que es un personaje que caracteriza la literatura contemporánea. Me parece que el perdedor es una figura que cruza toda la literatura universal, por no ir más lejos. El Cid, por ejemplo, y ahora en la Biblioteca Nacional vamos a tener la oportunidad de apreciar el códice del texto. El Cid es un personaje perdedor, ¿no? Toda la literatura, el Quijote, por ejemplo, es un gran perdedor. El Quijote es un perdedor desde el minuto cero, puesto que ya sale al mundo con unas expectativas que no pueden cumplirse de ninguna manera. Quiero decir que la literatura está llena de personajes perdedores que pueden ser narrados o abordados desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde una vis cómica, no sé, Charlotte, por ejemplo, es un perdedor, ¿no? Pero un perdedor que de alguna manera nos da risa porque cae, es torpe y esa torpeza sugiere, ¿no?, una comicidad, etc. Podemos abordar el perdedor desde una vis dramática. Los personajes de Horacio Moya no son ni una cosa ni la otra, es decir, son muy auténticos y, por tanto, no caen en ninguna de las dos situaciones extremas, ¿no? Son personajes que resultan, de una u otra manera, abrumados por las circunstancias siempre están fuera de, y, como decía, pues les condicionan, pero esa mochila con la que cargan, con la que huyen, con la que se refugian en otros países, con la que van de un país a otro, con la que vuelven, pues les condiciona verdaderamente. Entonces, es muy difícil que esos personajes puedan encontrar la felicidad, ¿no? Incluso la serenidad, aunque es una aspiración que todos tienen. Entonces, en la literatura de Horacio Moya, que está caracterizada por la presencia de perdedores que cargan con esa mochila que es el Salvador, yo creo que, yendo un paso más allá, decía, todos los personajes de sus novelas son perdedores, son personajes... Ninguno de ellos es violento, es decir, que estos días, preparando un poco, pues pensando en de qué podía hablar yo, pues leí en varias ocasiones señalar que la literatura de Horacio Moya era una literatura violenta, o que las novelas eran violentas. Yo no lo creo en absoluto. Una cosa es que una novela sea violenta, en el sentido de que recurra a la violencia con la trama estructural, y otra muy distinta es que hable de la violencia.
La violencia está absolutamente presente en la obra de Horacio Moya, absolutamente presente, porque es la que condiciona, diríamos, la que presiona, la que determina que esas circunstancias sufran sus consecuencias. Y eso me lleva a pensar, decía, los personajes de Horacio Moya no son personajes especialmente activos, sino que sufren las consecuencias, pero yo creo que el gran personaje perdedor de la literatura de Horacio es el Salvador, es el gran personaje de su literatura, es el propio país. Por eso decía que hasta qué punto podemos considerar apátrida a un escritor donde toda su obra, digamos que de una manera u otra, está vinculada a la realidad de un país por el que siente, digamos, Horacio unos sentimientos muy encontrados, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, estoy pensando en el personaje, en el protagonista de El asco, y cuando consideramos que El asco pues es, y el propio Horacio lo ha dicho algunas veces, que es un libro que tiene que ver o que se inspira en el modelo de Thomas Bernhard, y efectivamente así es, nos lo recuerda mucho, pero es totalmente distinto y contrario, ¿no? Thomas Bernhard es alguien, un escritor mucho más vitriólico que Horacio, donde yo siempre veo en él como una nostalgia del bien, de lo que podría ser y no es, cosa que no se ve en Bernhard, que es mucho más cínico. Pero en Bernhard tenemos a un escritor que está deconstruyendo un país al que denuncia por su hipocresía, es decir, que por debajo de sus modales, de su burguesía, de sus dorados, se ocultan elementos verdaderamente, digamos, pasiones primitivas y muy crudas, ¿no? En cambio, en el caso de Horacio Moya y en el caso concreto del texto de El asco, que yo lo encuentro, que en fin es un puñetazo en el estómago, es todo lo contrario. Es decir, no es la deconstrucción de un país que aparentemente funciona, sino que es precisamente la crítica de un país que no funciona. Es decir, que es, diríamos, en El asco, se expresa, aunque de una forma, diríamos, en sentido contrario, se expresa la nostalgia de un país, y yo creo que en el fondo casi como de todo el continente latinoamericano, de una nostalgia por qué le pasó, ¿no? Que no puede, digamos, mantener una estabilidad política que, en fin, que le permitiera o que garantizara el progreso del país, ¿no? Entonces, bueno, yo veo en el perdedor, lógicamente, pues un arquetipo literario en la obra de Horacio Moya. Es un perdedor, digamos, muy particular. Sus personajes tienen características muy similares y donde, digamos, desde el punto de vista técnico, para mí hay una aportación que encuentro maravillosa, que es la del monólogo. Son perdedores que hablan, se vuelcan. Creo que eres un gran escritor de monólogos, o sea, están súper bien construidos los monólogos, personajes que hablan, que se vuelcan, etcétera, y que Horacio los va, incluso en una novela tan coral como La diáspora, acaba con un monólogo fantástico del turco, ¿no? Un monólogo fantástico. Entonces, bueno, son perdedores que se vuelcan, se pierden un poco a sí mismos en monólogos en los que se expresa, para mí, la nostalgia de un paraíso que nunca conoció. Y de momento me quedo aquí y después, en todo caso, hablamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Se agolpan las preguntas para Horacio y mañana que me tocará a mí también hacerle una entrevista en público, pues nos van a dar las tantas, porque
Continúa Mercedes, perdonar efectivamente que no haya hecho alusión antes al título de la mesa de hoy, Elogio del Perdedor. Se me ha pasado. Pero bueno, yo creo que la imagen de esa caravana como procesión de personajes de Horacio puede aludir perfectamente a ello. Seguimos con Mercedes, también grandísima escritora, periodista, poeta, admirada y querida desde hace mucho tiempo, vecina incluso, ocasional. Bueno, ya tiene un máster en estudios hispánicos, con lo cual el territorio tiene dos másteres en estudios hispánicos. Podías haber elegido otro tema para tener uno en hispánico. Bueno, redundó, con lo cual se ve la pasión de eso y también nos indica que Centroamérica para ella como territorio literario y Horacio pues seguro que nos va a aportar gran luz. Su último libro de ensayos y ficciones es Burb, Apuntes Gastronómicos, y el ensayo que tuvo su aquel para una generación, Verano Azul, unas vacaciones en el corazón de la transición, ahondando en ese tema inagotable que es la transición. Y los poemarios Malgastar, Mercado Común, la novela El Genuino Sabor, colabora también en El País asiduamente, en Babelia, en El Viajero, hace crónicas excelentes y bueno, tienes la palabra, Mercedes. Hola, buenas tardes. Siempre me siento la impostora en los lugares a los que se me invita, pero eso es una cosa que yo llevo dentro y que tengo que mirarme. Hacia adelante, acercármelo. Así, eso. Nada, agradezco muchísimo a la Casa, a Ana María por organizar esto y muchas gracias, Jesús, a quien yo admiro particularmente por el tema de la música, que hay muy pocos en España melómanos que escriban de música como lo hace, así que es como un poco el último bastión, me parece. Bueno, yo voy a hacer... tengo aquí unas notas, como ayer decía Carlos Pardo, siempre inspirado, decía, no, son unos comentarios despeinados, yo también vengo despeinada. Empiezo diciéndoos cómo conocí a la obra de Horacio y me gusta darme cuenta de que mis acercamientos a su obra iniciales tuvieron lugar en el continente americano, que creo que es donde hay que conocer a Horacio. Primero en Estados Unidos llevé el Asco como lectura para uno de estos másters que hago yo. En los 50 libros de la lengua castellana, yo tenía que decidir, bueno, los dividían en épocas y países o regiones, y yo, acorde con mi tema, el tema que yo llevaba era como el humor y las voces, entonces me pareció una voz muy potente, la del Asco, no exenta de humor, entonces lo llevé como uno de los libros para la sección latinoamericana contemporánea. Después, algo que no quería dejar de decir es lo importante que fue para mí el Festival Centroamérica Cuenta, que creo que es, o sea, muchas veces se usa en literatura el adjetivo necesario innecesariamente, pero es que de verdad este festival es muy necesario, y ahí es donde además conocí a Alexandra, y fue en Nicaragua hace 2 años. El año pasado no se pudo celebrar en Nicaragua por los problemas políticos del país, este año ha pasado a Costa Rica, creo, y ahí conocí, por ejemplo, supe de la existencia del periódico digital El Faro del Salvador, conocí a uno de los que lo llevan, que además sabía hacer paella, muy buena. Y también conocí a unas chicas salvadoreñas y me pregunté cómo, porque habían cruzado 2 países, ¿no? Porque Salvador, pero también Honduras, hasta llegar a Nicaragua. ¿Cómo es ser una chica joven en El Salvador hoy? Y bueno, todo eso me ha ido acompañando, y también escuché las quejas de las editoriales locales de lo que llaman la región, que es algunos países de Centroamérica. Entiendo que es Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, pero no Panamá ni Costa Rica. No, creo que no, ¿verdad? Antes hablábamos de eso. Bueno, pues las quejas o lamentos de los pequeños editores que decían que a sus
escritores, digamos, estrellas de la zona, se los quitaban las editoriales grandes y entonces al final ellos nunca podían mantener a su escritor local publicado por ellos. Bueno, fue muy interesante eso, conocer a escritores como, vamos, la obra de escritores como, por ejemplo, Miguel Huezo, no me gusta decir Huezo, me siento como eso, Hueso, yo creo mejor. Y bueno, este festival es esencial, de verdad aprendí que Centroamérica cuenta y también me llamó la atención el nombre de la región porque previamente había estado en los Balcanes, donde los balcanistas vi que hablaban, estaba en Serbia, cuando hablaban de la ex Yugoslavia, de Albania, bueno, lo llamaban también la región y pensé, es como un eufemismo para un lugar con complicaciones o así, no sé, me llamó la atención que lo de la región para estas dos regiones. Bueno, mi lectura de la obra de Horacio es de escritora, es decir, de escritora que dice, yo aquí puedo aprender, que no plagiar, que puedo aprender y vamos a ver qué puedo aprender y de la enorme variedad que hay de registros. Y bueno, como el tema era de los personajes, he quitado lo del perdedor, yo lo he lanzado así fuera porque pensaba que me podía llevar como a una especie de lugares comunes, cuando en realidad a veces pienso que perdedores son, o sea, Trump también es un perdedor de algún modo. Entonces no quería como, me daba miedo caer en también confundir a veces perdedor y víctima y simplemente he pensado, bueno, los personajes, tacho, perdedor. Y algo muy importante, ¿estoy haciéndolo mal? No. Vale. Algo muy importante al hablar para mí de los personajes en la obra de Horacio es que hay que hablar de voces narrativas, es decir, la mesa de ayer me parece muy vinculada a la de hoy, pero hoy hablaré de las voces pero aplicadas a los personajes, es decir, no me voy a referir solamente a las primeras personas, los monólogos, sino también en tercera persona se construye un personaje de una manera o de otra. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos estos fuertes monologuistas como Edgardo Vega del Asco o también Erasmo Aragón en El sueño del retorno, pero hay otras terceras personas que me interesan bastante en otros personajes. Luego hay unos momentos fascinantes en las obras de Horacio que son como los teatrales, también se mencionó ayer, como unos momentos en los que es puro diálogo y puro escuchar, pura performance. Para mí mi favorito, del que luego hablaré, es incluso un poco telenovelero, es el de Elena Mirabrosa y su marido Erasmo en Desmoronamiento. Es lo que abre esa novela. Cuando Elena Mirabrosa no quiere que su marido vaya a la boda de la hija, porque la hija se ha casado, ellos son de alta sociedad hondureña y se ha casado con un comunista que le dobla la edad y es salvadoreño. Entonces lo encierra en el baño para que no vaya a la boda y entonces ahí tiene lugar un diálogo esperpéntico. Entonces, bueno, él puede hacer eso, puede hacer monólogos, pero también puede hacer unas terceras personas con un sonido como cuando suena solo un electrodoméstico, como la nevera que suena ahí, un ruido blanco, pues también ese tipo de narradores. Es increíble la variedad. Bien, entonces, bueno, creo que podríamos decir que Horacio es un imitador de voces, que es el título de una obra de Bernhardt, de un libro de relatos muy breves, que no suelen estar en primera persona, o sea que no vayan buscando ahí voces en primera persona porque no hay apenas. Y después creo que hay que hacerle caso cuando él afirma que es un narrador auditivo, que a veces a los autores es como que da igual, lo que ellos digan, nosotros interpretamos su obra. Bueno, no, en este caso creo que hagámosle caso porque es de verdad un narrador auditivo y creo que esto hay que tenerlo en mente cuando lo leemos. Bien, voy a hacer, mi plan es agrupar 3 categorías de personajes, no exhaustivamente todos los personajes, pero sí como unos esbozos. O sea, no voy a hacer delineo aquí clasificando personaje a personaje, pero sí veo muy, muy claramente 3 grandes grupos. Uno de ellos sería el personaje taciturno, silencioso, normalmente un varón, por ejemplo, Juan Carlos de la Diáspora o José Celedón en Moronga. Es una voz narrativa seca y parca, pero ya puede ser en tercera persona o en primera. Por ejemplo, en tercera persona Juan Carlos en La Diáspora, pero en primera Celedón en Moronga. Y me interesa, estos personajes se me han quedado particularmente estos dos porque
tiene una capacidad como para transformar los lugares por los que pasan, para agrisarlos. Es como si encima de ellos lloviese, pero en el resto del lugar puede que a lo mejor haga buen clima. Y también aquí me he dado cuenta de que en las novelas de Horacio la cámara está muy cerca del personaje. Es decir, tienen lugar en ciudades muy diversas, por ejemplo, algunas partes en Washington, de Moronga, o en esta ciudad ficticia que es Merlo City, de Merlo College, y también en Ciudad de México, pero no me parece que sean novelas sobre esas ciudades, sino porque los personajes nos llevan a interiores, su mirada, ellos están preocupados por otros temas, obsesionados, paranoiados, no pueden estar mirando la ciudad. Entonces, están ahí las ciudades, pero ellos, su cabeza y su pensamiento ocupa mucho más, tiene mucho más peso. De hecho, no miran mucho el panorama, y si lo miran es en relación con lo que a ellos les incomoda o deprime. Tengo aquí un ejemplo de Moronga, de Erasmo Aragón, uno de los narradores, que habla de un restaurante al que le condujeron en Washington. Dice: el restaurante al que George me condujo, llamado Mark's Kitchen, superó a primera vista mis expectativas. No era la ordinaria venta de hamburguesas, wraps y sándwiches grasosos con las que me tocaba lidiar diariamente en Merlo College, sino un sitio con una oferta de platillos que mostraban un poco más de imaginación y una atmósfera relajada, sin los fastidiosos televisores en cada pared como en Merlo College, donde no se podía comer fuera de casa sin ser acosado por una pantalla. Me interesa de estos personajes su desconfianza y paranoia, digamos, lógica por la situación que viven, y me gusta mucho mirar cómo miran, porque, por ejemplo, ayer Carlos Pardo hablaba de unos narradores paranoicos que yo creo se refería más a los verborreicos, como el narrador del asco, etc. Pero también estos narradores más silenciosos también tienen su paranoia, es una vertiente silenciosa de la paranoia. Ellos miden sus gestos, no se pueden permitir decir cualquier cosa porque a quién se lo están diciendo no se puede revelar cualquier cosa. Entonces, hay un trabajo concienzudo en ellos de la elipsis. Están alerta siempre y están desapegados, y eso es una defensa. Y me gusta que muchas veces hay una profusión de estilo indirecto, que en vez de a lo mejor ponernos a dialogar al personaje con otro, un interlocutor, lo que hace Horacio es que ese personaje se hace cargo de lo que dijo el interlocutor suyo. Me dijo que tal, tal. Es una fórmula que él ha elegido ahí, cuando en otras ocasiones no elige hacer esta teatralidad. Me gusta eso, que él domine cuando decide este estilo indirecto, que de algún modo retarda el ritmo, pero es que creo que para estos personajes es mejor mirarlos así, porque que no sea dinámico me parece que es un elogio. Bueno, hago aquí un pequeño excurso sobre la novela de Campus, porque a mí me parece Moronga tiene ciertos coqueteos con la novela de Campus. Entonces, la novela de Campus estamos muy acostumbrados a pensarla como un género que se escribe en inglés, porque viene de la tradición de los campus estadounidenses y algunos británicos, en los que están muy aislados, algunas ciudades se llaman college town directamente, porque son ciudades dedicadas ahí a un campus, que es el alma de la ciudad o del pueblo, o si no, están en el campo también. Entonces, esto genera como ambientes muy sofocantes, opresivos, y nos parece que en el ámbito de habla hispana o en Europa no existe esto, porque están en las ciudades integrados. Pero como la vida ha hecho que muchos latinoamericanos y españoles se hayan tenido que ir a Estados Unidos a campus, a departamentos de español, ha surgido ya una novelística de campus en castellano directamente, que no me parece que sea un remedio simplemente de la que es en inglés, porque lo que aporta la novelística con mirada latinoamericana o española, por ejemplo, pienso en José Agustín, Ciudades desiertas, o Donde van a morir los elefantes, de José Donoso, o la de Pilia, El camino de ida, es como un extrañamiento y una sensación de que no pertenecen, y todo el tiempo una actitud de extrañamiento que también detectó en José, el narrador, uno de los narradores de Moronga. Sí. Me gusta la frase de Piglia para hablar de los campus, que dice: los campus han desplazado los guetos como lugares de violencia psíquica. Y creo que eso hay mucho en estos personajes diaspóricos de Horacio Castellanos.
si no está la violencia presente, a lo mejor física, sí está una violencia psíquica y ese temor constante. Por ejemplo, un ejemplito de José Celedón, que habla sobre Merlo City y dice: todos los pueblos a los que esta gente llama ciudad se parecen, inmóviles, con sus calles desoladas. Pero Estévano me había explicado que el centro de Merlo City eran los mismos edificios de la universidad, entre restaurantes, bares y tiendas, y por eso durante la época de clases había bastante vida en las calles, ahora no. Comí un sándwich y enseguida me metí a la biblioteca pública a protegerme del calorón con el aire acondicionado. Dejo a estos personajes que me fascinan, los parcos, digamos, y paso a otras que he detectado en dos mujeres, que son unas mujeres que escriben, o sea, su manera de narrar es por la escritura. Una narra un diario y otra unas cartas a su padre, y de ahí con esto se abren y por tanto son muy distintas a estos otros personajes varones. Su voz narrativa es muy distinta y también la manera de expresar. Serían como las mujeres epistolares. Por ejemplo, una de ellas es Teti Mira, la hija de Elena y Edmundo Mira Brosa, en Desmoronamiento, que es la madre del famoso Edmundo Aragón, que luego va a aparecer en un montón de novelas más. Y también ella le escribe cartas a su padre. Y Haidé, en la novela Tirana Memoria, que es la esposa de Pericles Aragón y a su marido le encarcelan, y decide escribir un diario mientras él está en la cárcel. Entonces veo que estas mujeres son bastante más empáticas y quieren contactar bien y conectar con un otro que hay en esas cartas. Bueno, en las cartas obviamente, cartas al padre, pero también en los diarios, y hay más autoexploración de los sentimientos. Por ejemplo, hay un deseo como explícito de diálogo en ellas. Veo el diario de Haidé, en el que dice: es extraño como a veces siento nostalgia de la adolescencia mientras escribo este diario. Entonces recuerdo que en octubre pasado cumplí 43 años, que tengo 3 hijos y 3 nietos, y que me he puesto a escribir como sucedáneo a las conversaciones con mi marido. Necesité de la soledad, de la prolongada ausencia de Pericles para abrir este hermoso cuaderno. Bueno, ya la última, digamos, subdivisión de personajes sería la de los monologuistas verborreicos neuróticos, que son, bueno, Edgardo Vega es el más, pero también Erasmo Aragón en diversos momentos en los que aparece, por ejemplo, en El sueño del retorno y también en Moronga. Entonces, me llama la atención porque son muy hipersensibles estos narradores o sea, sensorialmente tienen mucha sensibilidad a cualquier cosa, ruidos, sabores, cosas que les desagradan. Realmente son personas desprotegidas, pero a la vez se protegen por medio de una especie de desapego. Edgardo Vega, por ejemplo, tiene una colitis nerviosa que todo el tiempo le acucia y ahora me un poco lío entre... Erasmo Aragón tiene ansiedades y dolores y consulta al médico ya en el inicio del sueño del retorno. Y me gusta mucho de Edgardo Vega la descripción de las pupusas y del asco que le dan, y yo creo que esto es lo que de verdaderamente ofendió al pueblo de El Salvador con esa novela, porque se las ingeniaron para llevarme a comer pupusas al Parque Balboa, ni más ni menos que a comer esas horribles tortillas grasosas rellenas de chicharrón que la gente llama pupusas, como si esas pupusas me produjeran a mí algo más que diarrea, como si yo pudiera disfrutar semejante comida grasosa y diarreica, como si a mí me gustara tener en la boca ese sabor verdaderamente asqueroso que tienen las pupusas. Me interesa porque una prueba de desapego es eso de decir, eso que la gente llama pupusas cuando el personaje es de ese país y aunque se haya ido, nació con eso. De repente yo no me imagino diciendo, eso que la gente llama gazpacho y patatas bravas. Es como, lamentablemente, está en mi ADN, aunque no me guste y tal, pero no, lo que la gente llama, es que yo también soy esa gente. Entonces, esas maneras de intentar alejarse imposiblemente de lo que uno es y como que quiere poner límites, pero no puede. Me conmueve realmente ese personaje. Y también, bueno, pues Erasmo Aragón, con sus prejuicios, siempre con un temor constante de que algo malo pase, adelantándose a la tragedia. Me siento muy afín a ese personaje porque es mi vida diaria. Por ejemplo, comienza
que quiere visitar al médico a Don Chente. Con todos los prejuicios del mundo, me dirigí esa tarde al edificio donde vivía Don Chente, en la calle San Lorenzo, de la Colonia del Valle, dado que yo lo consideraba un médico alópata que me intoxicaría de químicos a la menor provocación y que sin duda me cobraría un ojo de la cara por la consulta. Y ya para terminar, el personaje de Lena, que es el que he comentado antes, que tiene esta maravillosa escena de apertura en Tirana Memoria, con su marido, al que encierra en el baño, imposible hacerla razonar. Bueno, aquí hay el lector tiene que desarrollar la escucha, porque es pura escucha. Estamos ante casi un serial radiofónico en esos momentos. Y bueno, esto sería un poco mi clasificación. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Pasamos a René Solís, periodista y crítico tras una estancia en México, donde ejerció como profesor de francés. René ha sido durante muchos años periodista en las páginas de cultura de Libération, en Francia, donde dirigía la sección de teatro. Desde 1990 ha desarrollado en paralelo su actividad de traductor de literatura en lengua española, pero sobre todo latinoamericana. Ha introducido en Francia al mexicano Paco Ignacio Taibo II. Entre los autores a quienes ha traducido también es al cubano Leonardo Padura, al colombiano Jorge Franco, al argentino Pablo de Santís, a la española Cristina Fallarás, entre otros. De Horacio ha traducido hasta la fecha 4 novelas para la editorial Marie Métayer, que son Tirana Memoria, La Sirvienta y El Luchador, El Sueño del Retorno y Moronga. En 2015 fundó la revista cultural en línea de Libéré y como crítico teatral interviene desde hace varios años en la emisora France Culture en el programa La Dispute. Gracias. Bueno, yo sí tengo algo escrito, pero ya verán que lo escrito no es garantía contra el despeinado. Una precisión para empezar, yo tampoco soy especialista de la obra de Horacio Castellanos Moya. Otros esta semana en esta mesa se han expresado con una legitimidad muy superior a la mía. Ni siquiera puedo jactarme de ser crítico literario. Lo mío ha sido y sigue siendo más bien la crítica teatral. Y si bien he filmado a veces reseñas literarias como periodista, nunca he escrito nada sobre un libro de Horacio. Se preguntarán entonces el porqué de mi presencia aquí en medio de tan destacados castellanos moyistas. La respuesta es bastante sencilla. Creo que debo esta invitación, por la cual, por supuesto, agradezco a esta prestigiosa institución. La debo a mi condición de traductor. He traducido al francés las 4 últimas novelas de Horacio, como se ha dicho, Tirana Memoria, La Sirvienta y El Luchador, El Sueño del Retorno y Moronga. Más bien, y tiene su importancia, he traducido en forma sucesiva La Sirvienta y El Luchador, El Sueño del Retorno y Moronga, y solamente después Tirana Memoria, cuya publicación en Francia está prevista para el año que viene. No sé si el hecho de haber traducido 4 novelas de Horacio, además de haber traducido también un ensayo suyo, una investigación sobre la correspondencia de Roger Dalton, un ensayo publicado en la revista de la Universidad de Iowa, no sé si eso me dará alguna autoridad, pero sí determina el lugar desde donde hablo. A los franceses les encanta esta locución. En los mítines políticos de mi juventud se solía a menudo interrumpir a los oradores con esta pregunta supuestamente demoledora, pero ¿desde dónde hablas tú? Lo que significaba más o menos cállate, pequeño burgués de mierda, ¿no? Hablaré pues de la obra de Horacio partiendo de mi experiencia de traductor. Con eso, bueno, pensaba tener ya un hilo, ¿no?, para esta ponencia, mi relación como traductor con los personajes de Horacio. Pero enseguida se me cruzó, o tal vez se me enredó, otro hilo. Soy traductor de literatura española, sobre todo hispanoamericana, desde hace casi 30 años, pero soy también, desde más tiempo todavía, periodista, y si bien he escrito sobre muchos temas, la crítica teatral, ya lo he mencionado, ha ocupado un lugar importante en mi desempeño periodístico.
He llevado las dos actividades en forma paralela, casi podría decir esquizofrénica, como dos cuartos que no comunican. El bullicio del periódico de un lado, el silencio y la soledad del estudio de trabajo del otro. Siempre muy celoso de que las dos actividades no interfieran. Durante todos estos años, los 25 durante los cuales fui crítico teatral para Liberación, me rehusé a traducir teatro. Me parecía incompatible con mi oficio de crítico, ya que pensaba hubiera desembocado inevitablemente en un conflicto de intereses. Sin embargo, en los últimos años me di cuenta que la frontera entre traducción y teatro era menos hermética de lo que me imaginaba. A mi editora favorita, que es la editora de Horacio también, le parece, por ejemplo, eso dice ella por lo menos, que tengo cierta agilidad para traducir los diálogos. Y supongo que algo tendrá que ver con mi larga frecuentación de las salas de teatro. Me doy cuenta también que al traducir necesito escuchar la voz de los personajes. Cualquier traductor puede decir lo mismo, pero en mi caso eso remite concretamente al escenario teatral. O sea que de forma inconsciente traducir para mí es también escenificar. En fin, no olvido que antes de ser traductor y periodista, cursé durante un año una carrera de intérprete, un término que sirve tanto para los actores como para los traductores. De los personajes en la obra de Horacio, por lo menos en las novelas de él que traduje, hablaré pues desde la traducción y desde el teatro. Y empezaré por el principio, el primer personaje de Horacio con el cual me topé. Y aquí una digresión, pero bueno. Como traductor tengo una manía, bueno, tengo varias, pero será esta tal vez la más vergonzosa. No suelo leer los libros antes de traducirlos, o sea, no suelo leer antes los libros que voy a traducir. Sea por pereza, coquetería o falta de profesionalismo, cuando empiezo una nueva traducción me siento delante del ordenador, abro el libro o el archivo y empiezo a traducir sobre la marcha un texto que no conozco. Traduzco y descubro al mismo tiempo. Mi traducción coincide con mi primera lectura. Durante muchos años no me he jactado mucho de eso hasta que me di cuenta que varios de mis colegas traductores, entre los más experimentados, proceden exactamente de la misma manera. Para justificarme suelo decir que esta inocencia, entre comillas, me permite tirarme al agua sin pensarlo dos veces y dejar que me lleve el libro y que así encuentro más rápidamente la fluidez, el movimiento interno. Cabe decir que procedo de la misma forma cuando me toca, como crítico teatral, el estreno de una obra contemporánea. No la leo antes, procuro no enterarme de nada acerca de la producción, intento preservar la ilusión de mi inocencia como espectador. Pero volvamos a lo que fue para mí el primer encuentro. De Horacio solo había leído antes El asco, que me había gustado mucho, sabía por supuesto quién era y cuán grande era su importancia como escritor, y estaba orgulloso de que mi editora confiara lo suficiente en mí como para encargarme esta responsabilidad. Me senté pues delante del ordenador, abrí La sirvienta y el luchador y me topé con El vikingo. Vaya encuentro. Muy lógicamente, casi podría decir muy estúpidamente, como cualquier lector ingenuo, me encariñé a primera vista. El viejo policía enfermo, solitario, derrotado, despreciado por sus colegas, cuyo único consuelo son los recuerdos de su gloria pasada como campeón de lucha libre, tenía toda la pinta de un personaje muy entrañable. El desengaño, por supuesto, fue tan rápido como brutal. 10 páginas después, en el capítulo 2, el viejito simpático ya era un ser totalmente repugnante, un torturador, un violador, una bestia abominable. Pero me di cuenta también, a medida que estaba leyendo y traduciendo, con un extraño sentimiento de urgencia. Más rápido vas a traducir, más rápido te vas a enterar de lo que sigue, me decía, pero al mismo tiempo no podía correr demasiado rápido, no podía perder el ritmo, y eso de no perder el ritmo, el miedo a quedarme fuera del baile, se volvió casi obsesivo. Me di cuenta, decía, que más allá del asco, el asco hacia el vikingo, y muy a pesar mío, algo quedaba de la primera sensación. El monstruo conservaba una pizca de humanidad.
Bueno, reflexionando sobre lo que iba a poder decir aquí, varias veces se me cruzó por la mente la canción de los Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Y ahí se van a salvar de mi inexistente talento musical, pero no de mi mediocre pronunciación del inglés. I rode a tank, had the general's rank, when the blitzkrieg raged and the body stank. Pleased to meet you, hope you guessed my name. Si la canción cuaja con el universo de Horacio Castellanos Moya, él no tiene, por supuesto, ninguna simpatía hacia el diablo, por el diablo. Cabría hablar más bien, y no es para nada lo mismo, de empathy for the devil o for the evil. Y esta empatía es inseparable del arte narrativo de Horacio, un arte, eso sí, bastante diabólico. Decía Gide que no se hace buena literatura con buenas intenciones ni con buenos sentimientos, y toda la obra de Horacio lo demuestra ampliamente. Se puede agregar que la buena literatura no se hace con personajes buenos, sino con buenos personajes. Y creo que para mí El Vikingo fue un guía excelente para visitar el infierno, siendo claramente el Palacio Negro con su sótano y sus macheteros una imagen no metafórica, sino muy realista del infierno. Empatía, pues, entre el autor y sus personajes, entre estos y los lectores. En el caso del traductor, la empatía es obligatoria, aún y tal vez más cuando se trata de una empatía con el diablo. Tampoco se hacen buenas traducciones con buenas intenciones y buenos sentimientos. Me quedaré con El Vikingo para hablar del otro lado de la moneda, el teatro. Ya se ha subrayado varias veces en esos días la proximidad del universo de Horacio con la tragedia griega. Se ha hablado de Sófocles, sobre todo. En el caso de La Sirvienta y el Luchador, el parentesco es obvio, más todavía tomando en cuenta que todo se desarrolla en un lugar único, la ciudad de San Salvador, con unidad de acción. Todos los acontecimientos participan de una cadena única y casi unidad de tiempo, 3 días, que es un tiempo muy así, concentrado. Y cabe decir también que me parece, si no me equivoco, que Horacio no tuvo en mente una tragedia precisa, sino más bien una visión trágica, la ciudad azotada por una serie de desdichas, con personajes víctimas de un destino que los aplasta, en eso sí, todos perdedores. Personajes que a su vez tienen algún parentesco con héroes trágicos sin confundirse con ellos. Habrá algo de Antígona en la terquedad de María Elena y de Edipo en Joselito, quien mata no a su padre sino a su madre, sin saberlo. Bueno, en la tragedia el que mata a su madre es más bien Orestes. Podríamos encontrar seguramente algunas otras correspondencias. Pero me parece también que en varios aspectos La Sirvienta y el Luchador se acercaría más a una tragedia shakespeariana, la lluvia de sangre y la tormenta de horrores que azotan la ciudad. Pueden remitir a varias, bueno, Macbeth, Titus Andronicus, esta última siendo la más próxima a las tragedias sangrientas, las tragedias gore de Séneca, Medea, Tieste, Agamemnón, etc. Pero volvamos al Vikingo. Su teatro original es otro, la lucha libre, el cuadrilátero donde guerreros, luchadores, casi siempre o muchas veces enmascarados, interpretan una guerra paródica, una guerra donde todo es teatro. 30 años después, El Vikingo tiene guardado en una caja, de hecho es la única cosa que tiene bien guardada, su short limpio y planchado, sus zapatillas de los viejos tiempos, la última huella, el traje de gala de cuando era un hombre más o menos decente. La máscara la tiene siempre puesta, es la del bufón. Y al bufón no se le puede odiar totalmente. Ojo, que este bufón ya no hace reír a nadie. Es más bien un sobreviviente de la farsa en medio de la tragedia, la figura absurda de todos los luchadores de la guerra civil que está por desatarse. Tragedia, farsa, el teatro de Horacio va y viene entre las dos máscaras. Ya dije que el primer libro que leí de Horacio fue El Asco. Por supuesto, de que antes de que empezara a leerlo me había llamado la atención el título completo, Tomás Bernal en San Salvador, la reivindicación de un personaje que es la base y casi el personaje único de todo el teatro de Tomás Bernal, el paranoico logoreico, verboreico, como se quiera. Bueno, tragedia, comedia,
después de La Sirvienta, traduje El sueño del retorno. Y ahí no me engañó Erasmo Aragón. De alguna forma ya lo tenía memorizado. Y el recuerdo del teatro de Tomás Bernal fue para mí de mucha ayuda para encontrar su voz. Pero lo que más me encantó desde un principio como traductor fue la ruptura total de estilo entre las dos novelas. Escualidez, una palabra que le gusta mucho a Leonardo Padura, uno de los autores que traduzco del lado de La Sirvienta, enredos y frases que nunca terminan del lado del sueño del retorno, las dos máscaras de la lengua de Horacio, una precisa, seca, casi ajena al afecto, la otra autocomplaciente hasta lo absurdo, repetitiva y profundamente cómica. Y fue para mí, más allá de la necesaria empatía hacia los personajes, la confirmación de una empatía hacia un autor, empatía que nunca había experimentado con tanta fuerza en mi vida de traductora. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, René. Yo creo que antes de que alguien se anime a preguntar alguna cosa, que yo creo que podíamos animar un debate entre los ponentes, creo que sería bueno quizá que destacarais un poco qué os ha llamado la atención de los demás en lo que no habíais caído, ¿no? ¿Qué nos habéis descubierto entre todos vosotros en conjunto para hacer un pequeño resumen de lo que se ha oído aquí esta tarde? ¿Qué es lo que os ha llamado la atención más de cada uno de vosotros? Bueno. Ana. No sé, empezando por el final. Bueno, muy interesante la intervención de René Solís, en primer lugar, porque nos ha explicado el making of de su manera de traducir, muy interesante. Es verdad que yo también había oído eso de que hay como dos escuelas de traducción, quien primero lee el libro y quien, en fin, y me parece, o sea, bueno, un atrevimiento, pero muy interesante, ¿no? Coger un libro y empezar a traducir sin saber nada. O sea, muy interesante su forma de traducir, y luego pues la crítica, digamos, teatral. Yo comparto completamente la idea de René, que creo que no ha sido la de Mercedes, de que toda la literatura de Horacio está basada en perdedores. Todos son perdedores, y no creo que el perdedor sea, digamos, una figura literariamente muy tópica, porque quizá como podríamos, en fin, remedando aquella idea de Tolstoy en Ana Karenina, que todas las familias felices se parecen, los perdedores nunca se parecen, es decir, son muy distintos porque las causas son, en fin, y las posibilidades. Entonces, bueno, yo coincido completamente en que todos los personajes son unos perdedores y que se ven sometidos a unas, digamos, se ven aplastados por unas circunstancias que siempre tienen que ver con El Salvador y con la forma en que, digamos, la guerrilla salvadoreña destruyó las posibilidades o las esperanzas de un país que podía haber salido, digamos, del infierno, ¿no? O de la dictadura. Entonces, y bueno, de Mercedes me ha encantado pues digamos, ese inventario que ha hecho de personajes de distintas novelas, ¿no? Esa catalogación, ¿no? Sí. Y también de las voces narrativas. Yo he hablado de la importancia del monólogo, René también, porque es verdad que los monólogos tienen una importancia fundamental. Yo lo veo dificilísimo, y es verdad lo que decía Mercedes, que prácticamente no hay atmósferas, no hay escenarios. Los personajes viven en México, pero no sabemos nada de México ni de nada, porque están completamente imbuidos de su propio mundo y de esa mochila con la que cargan, y que es la que, digamos, el narrador pone al descubierto para el lector, ¿no?
Entonces, y que eso, bueno, y Mercedes destacaba pues las voces en tercera persona que, en fin, consiguen muchas veces lo mismo que las voces en primera persona. En fin, bueno, esa es mi opción. Hay una cosa que a mí me fascina, perdonad que me metan esto, de Horacio en La Diablesa en el espejo, que es precisamente, yo no estoy seguro de que ella sea una perdedora, ¿vale? Desde luego no. Ella es una campeona de la frivolidad, pero sobre todo lo que me admira es que, y sin embargo en esa novela sí que está descrito todo el contexto alrededor sin que ella se entere ni le dé importancia. Es decir, ella está tan metida en su propio mundo y en su propia burbuja, y lo que está pasando alrededor es tan espantoso, y es el objetivo de Horacio al contarnos: está pasando esto, oiga, y usted está pendiente de arreglarse las uñas y ir a la peluquería, pero lo importante no es lo que sale de su cabeza, sino lo que está pasando alrededor suyo, a lo que usted no sabemos realmente si presta atención, sí o no. Ese interrogante me queda al leer la novela, y eso mañana no lo podrá contestar, porque es una cosa... Podría hacerlo ahora si quiere, ¿eh? Que es una cosa que a mí me parece magistral. Nunca había leído un monólogo, un personaje monologando tan brillantemente, que nos está llamando la atención sobre lo verdaderamente importante, como si fuera una anécdota. Y eso es algo que me deslumbró absolutamente. Quería traer esta novela aquí porque creo que hay que hacerle justicia en ese punto de vista. Y bueno, aportar ese punto, ¿no? Quizá, Horacio, te atrevas a modo de aperitivo a contestarnos a esta pregunta, o a darnos esa visión, si era una intención, si no, esa diablesa que nos fascina. Bueno, buenas tardes, gracias a usted por su presencia, otra vez gracias a casa. Es muy extraño porque con La Diabla en el espejo pasa lo mismo que con otros personajes, incluso el que mencionaba René, el vikingo, que son personajes que deben resultar desagradables, que son desagradables si los piensas en su realidad, que son peores, es algo peor que ser desagradable, pero que generan cierta empatía. Yo no entiendo cómo funciona eso, no te mentiría si dijera que funciona de esta manera, que hago este propósito. Yo nada más trato de verlo como lo ven ellos cuando trabajo el monólogo, que esto para mí lo más importante es, una vez que estoy en ese personaje, en el caso de La Diabla, una mujer rica, frívola, que vive la vida de una manera muy hipócrita, y a la que le han matado a su hermana, y que tiene un pensamiento muy conservador, muy típico de la alta burguesía salvadoreña en medio de la guerra, anticomunista, anticlerical porque los curas son comunistas, anti-indios porque los indios son tontos, tiene todos los prejuicios que puedan existir, y que solo está preocupada precisamente por sus uñas, por su peinado, por su BMW de último modelo, por el coche que le va a regalar el papá la próxima semana o lo que sea. Pero entonces, para mí el reto es como entrar en ese personaje, y luego, como la historia está tan fuerte alrededor, creo que se filtra sin que yo tenga una voluntad tan explícita de que se filtre, me explico, es decir, como que se impone la realidad. Hay momentos en que sí, en esa misma novela tuerzo un poco la mano. Ella va con su amiga, van caminando por la zona rosa, que es la zona donde en aquella época iba la gente bien, y van inaugurando
van estrenando el nuevo coche de la amiga o el nuevo coche de ella, no recuerdo en este momento, y de pronto pasan por una terraza y hay un grupo de norteamericanos. Y ella se fija que los norteamericanos son guapísimos. Ay, le gusta uno y se le queda viendo, y la otra amiga y sigue caminando, y van como a 15 metros cuando comienzan los disparos, y es un comando guerrillero que llega a matar a los estadounidenses, porque serán asesores militares estadounidenses. Entonces, eso, por ejemplo, yo ahí sí tengo una gestualidad de decir, bueno, sí ve esta gente eso. Lo que no le importa a ella que sean gringos o que estén peleando a favor de su causa, lo que le importa es que cómo estos terroristas van a matar a un tipo tan guapo. Tan guapo. ¿Me explico? Entonces, que eso es que la frivolidad, ¿no? Sí, sí. Así es que te podría decir que a veces sí, uno como autor puede apretar un poco la mano porque es un hecho muy importante, es decir, son cosas que han pasado. Pero a veces todo lo demás que va viendo en los distintos momentos en que se mueve en el velorio, que se mueve en el entierro, que se mueve en las distintas facetas de la novela, es la realidad la que se impone al personaje más que y por eso el lector y yo mismo como autor me voy fijando en las cosas como el personaje, sin ponerles atención, nada más contándolas como una curiosidad, como una anécdota. Sí, sí, ¿Verdad? Sí. Es que eso es lo que asombra, es decir, que todo ese horror sea para ese punto de vista una cosa como, bueno, qué molestia, ¿no? Pero ella conserva, yo no sé si es por decisión propia o como mecanismo de defensa, esgrime la frivolidad constante contra el horror, ¿no? Y eso hace algo tan absolutamente contemporáneo y tan absolutamente trasladable al resto del mundo que cuando yo leí aquel libro me resultó, bueno, fue una revelación ese punto de vista, que Sí, lo quería decir. Yo creo que pasa en todo el empezar a mundo hablar. eso. Creo que pasa en todo el mundo. Lo que pasa es que en las novelas que suceden en El Salvador, la realidad es tan contrastante y el territorio es tan pequeño y todo está tan confrontado que te salta. Me salta. Es decir, no te salta que un liberal estadounidense que paga sus impuestos para que vayan a bombardear Afganistán esté preocupado por su perrito. Yeah. Y no por el bombardeo en que mataron a 100 civiles. Sí, sí. ¿Por qué? Porque eso está muy lejos, no se confronta. Pero si lo pones a 10 metros de distancia, Sí, sí, entonces la eso. cosa te salta, Te ¿no? salta. ¿Qué es lo que pasa con esa Sí, sí. novela? Muchas gracias, Horacio. Por seguir con la mesa, o si ya hay alguna intervención, alguna pregunta a la que se anime el público. No, una cosa que también ha mencionado René y que seguro que los días anteriores la habéis comentado muchísimo, es cambiando de tema, es la importancia que tiene Roque Dalton en la obra de Horacio, en el sentido, porque yo la primera vez que, por ejemplo, yo tuve digamos, alguna referencia del Salvador, recuerdo que fue leyendo una biografía de Rubén Darío, cuando Rubén tiene 15 años o 14 años, deja Nicaragua porque se ha enamorado de Rosario Murillo y se va a El Salvador y allí entra en contacto con los grandes escritores del Salvador. Estamos hablando, bueno, de un país que no tiene nada que ver con el Salvador que describe Horacio, ¿no? Allí Cano Gaviria, ¿no era? Francisco. Mañana voy a hablar de él. ¿Cómo? Mañana Ah, sí. Claro, bueno, un mentor que para él, que en fin, le organiza la mente, tal. Claro, no tiene nada que ver con El Salvador que tú describes. En medio, en esa tradición literaria que sigue a Francisco Gaviria, está Roque Dalton, que tú lo presentas siempre como el fundador de la literatura contemporánea salvadoreña. Es decir, tú partes de ahí, bueno, igual mañana dices, pero tu referencia es Roque Dalton, como yo me identifico con él. Otra cosa muy distinta, por ejemplo, de Berjar, que no se identifica, no tiene ese punto de referencia. Tú sí,
tú partes siempre de Roque Dalton. No sé si acierto o no, pero tengo esa impresión de que tú lo ubicas en el centro de la literatura, de la cultura salvadoreña, que podía haber sido y no fue. Y de ahí la pérdida. Mañana prácticamente ese es el eje de herencia y orfandad, ¿no? Así es que, O sea, no voy a quemar los frijoles antes. No dan el clavo, no dan el clavo. Pues para eso es crítica literaria extraordinaria. René, tú Sí, querías- algo sobre lo que dijo Mercedes de la nostalgia. A mí me parece que, bueno, sí hay una novela nostálgica y melancólica, diría también, y que es la novela de tal vez de una era de oro, bueno, no tan era de oro, pero de una era de oro perdida, y esa es Tirana Memoria. Y ahí sí, los personajes de Tirana Memoria son bastante distintos a los demás personajes. Hay algo, y es muy interesante cuando uno piensa que finalmente Tirana Memoria es, bueno, cronológicamente, no en la cronología de tu escritura, pero en la cronología de todo es la historia de la familia Aragón, es la matriz, ¿no? Y esta matriz no es una matriz de tanta violencia finalmente, es la matriz, bueno, es un mundo perdido, es un mundo, es una dictadura, pero es una dictadura que parece casi de zarzuela comparada con lo que ha seguido después, ¿no? No sé cómo... Eso sí, es que fue así, digamos que la caída de las dictaduras en Centroamérica al final de la Segunda Guerra Mundial y cuando Roosevelt replantea sus políticas para el Istmo, que comienza con la caída de la dictadura en El Salvador, luego sigue con la caída de la dictadura de Ubico en Guatemala. El dictador de Honduras, Carías, no cae, pero se va saliendo poco a poco y queda Somoza, que es la anomalía de la región. En ese movimiento que tenía el apadrinamiento de Estados Unidos, permitió que hubiera una sensación de unidad nacional que nunca se volvió a tener, ¿verdad? Y yo creo que ese momento en que un país para completamente, desde la gente más rica hasta la gente más pobre, y la gente más rica incluso decide pagar los salarios de la gente más pobre para que no vaya a trabajar, ¿verdad? Tiene que haber creado una sensación de espíritu nacional que sí se volvió a tener, pero yo todavía no la he abordado y no sé si la voy a abordar. Y que no duró mucho tampoco, igual que la otra, y es que se da el golpe de Estado el 3 de abril del 44, fracasa el golpe de Estado, comienza a fusilar a la gente Martínez, y viene la huelga de brazos caídos, que es una huelga que nadie ha imitado en esa modalidad, pues, en Latinoamérica, es decir, paralizar todo el país durante los días que sea necesario hasta que se vaya el dictador. Y se ve el dictador el 8 de mayo, y ese momento es como un momento de holgorio. Yo escribí un artículo en que relacionaba eso con el Egipto de hace unos años. La primavera... La primavera árabe de Egipto fue muy parecida, todo el mundo se juntó, pero inmediatamente quedó una institución que es la perversión de la sociedad, que es el ejército, ¿verdad? El ejército. Entonces, en El Salvador y en Egipto quedó igual, ¿no? Es decir, queda un institucional militar que se monta en eso y lo cambia. En El Salvador se vuelve a vivir ese momento, pero de una forma mucho más condensada en 1992, en enero, cuando se firman las paz. Es decir, pero cuando todo el mundo baja a las plazas a celebrar la firma de la paz, y está en la plaza donde ahora tomó posesión este señor Bukele, esa era la plaza donde el FMLN celebraba la paz. A 100 metros de distancia estaba la otra plaza, la Plaza Libertad, donde Arena y la derecha celebraban la paz. Y se estuvo todo el día ahí con fuegos artificiales, la gente bebiendo, y nadie se mató. Y había habido una carnicería de 10 años. Entonces ese es otro momento cumbre, pero que no ha sido abordado literariamente todavía. Y efímero. Muy efímero, porque después vinieron las maras y vino todo lo demás.
Mercedes, tú tendrás que decir. Sí, sí, era respecto al perdedor, que es que, claro, pensando en toda la galería de personajes que había, hay personajes de clase alta, entonces uno tiende a pensar que el perdedor es más el personaje que se ha tenido que ir, que marchar, como Juan Carlos de la diáspora. Entonces no quería caer en solo hablar de ese perfil. Por eso pensaba, no, vas a decir un poco lo que yo misma, yo soy muy de generar lugares comunes, no que el personaje del perdedor lo sea, sino que yo podía caer en generar lugares comunes y quería abordar a otros personajes. También pensaba, bueno, es que pueden ser perdedores, aunque sean de clase alta, pero me ponía ya en unos temas como un poco demasiado complejos. Y de René pero me ha gustado que tú sí dijeras de lleno, voy al perdedor. Y René me interesa mucho, que creo que me interesa como traductor y en Horacio como autor, cómo se abordan personajes que saltan de distintas novelas y por lo tanto tienen distintas edades, cómo hacer con esas voces y nada, es un reto que yo nunca seguiría porque es difícil. Difícil, eso sí. No, lo que se puede decir es que el tiempo no mejora nada, ¿no? Tampoco estoy seguro que el personaje de Lasco sea un perdedor. O sí, o es el más grande perdedor de todos, porque es voluntario. Es decir, los perdedores muchas veces se van por las circunstancias, pero este es tan rabioso, tan amargado, tan lleno de ira que quizá estás preocupado porque en cualquier momento a este chico le va a dar algo, ¿no?